días para todos. Buenos días. ¿Cómo descansaron? Bien. Bien. ¿Renovados? ¿Fortalecidos? ¿Sí? Nos ha tocado un lindo día de sábado, ¿sí? El sábado de por sí ya es una bendición, ¿verdad? Amén. Y el Señor nos despierta, nos levanta, y en este hermoso lugar para poder alimentarnos. ¿Levantaron con hambre? Sí. Hambre de la palabra, ¿no? Y sí. Si hay hambre de la palabra, el Señor dice que la promesa es que Ser seremos saciado. saciados. Amén. ¿Tenemos hasta las 8? ¿Sí? 8:15, 8:30. Vamos a comenzar con un texto conocido, Amós, capítulo 4, versículo 12. Amós 4, 12. En vista al lema, al título de este congreso, ya todos lo conocemos, ¿sí? Y el texto que aparece aquí también en el banner, Mateo 24, 44. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿En qué tiempo está esa expresión? Futuro. Vendrá. Depende, preparado está en presente. Preparado, sí. Vendrá futuro. Está preparado, sí. El verbo estar, Sí. ¿en qué tiempo está? Presente. Si bien es un acontecimiento a futuro, Jesús claramente lo deja expresado, dice, vosotros, no dice estaréis, dice Está. estar, en este momento. Amós 4:12 nos dice así: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Nos está hablando a nosotros, el Israel espiritual de hoy. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. El título, como dijimos en el Congreso, es Preparaos, preparaos, preparaos. Ya el hermano Israel nos leyó una cita el primer día, donde aparece esta expresión del espíritu de profecía. Y aquí en Maranata, fecha 31 de marzo, dice así, es una cita parecida. Se me mostró al residuo en la tierra. El ángel les dijo, ¿queréis huir de las 7 postreras plagas? En tal caso, debéis morir para poder vivir. Hay mucho en esa frase. Preparaos, preparaos, preparaos. Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado. Si nosotros pensamos que hemos hecho preparativos o que nos estamos preparando, dice el ángel, necesitáis realizar mayores preparativos que los que ya habéis realizado. Sacrificadlo todo para Dios. Ponedlo todo sobre su altar.
el yo, vuestras propiedades, todo como sacrificio vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo. Cuando el ángel dice, y la mensajera del Señor dice todo, Es todo. es todo, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que tenemos que sacrificar sobre el altar? El yo. El yo, ¿sí? Y el sacrificio siempre iba acompañado de ¿qué? Abnegación. De una ofrenda, ¿no? No es solamente el yo, no es solamente entregarme yo, sino que es entregarme todo lo que el Señor ha puesto bajo mi responsabilidad, bajo mi administración. Todo lo que el Señor me ha dado, me ha concedido, ya sean bienes terrenales, ya sean talentos, ya sean capacidades, todo debe ser puesto sobre el altar como sacrificio vivo al Señor. El entrar en la gloria lo exigirá todo. Hay una gran obra que hacer y tenemos muy poco tiempo. Leo aquí otra cita en Joya de los Testimonios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Textos conocidos, pero que lo vamos a leer. ¿Algún voluntario que lo quiera leer? 5:4 5:4. dice, Dice la palabra de Dios. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El apóstol Pablo da por sentado que este pueblo, el pueblo final, porque el capítulo 5 está referido al tiempo del fin, da por sentado que este pueblo está en luz o en tinieblas. en luz. No No estáis en tinieblas. Está en luz. Está en luz. ¿Sí? ¿Tenemos la luz? Amén. ¿Tenemos la luz, los testimonios? Sí. Hermanos, dice, ustedes no están en tinieblas. Ahora, que no veamos, estemos cegados, es cosa diferente. Pero la luz Está. está. Dice, no estáis en tinieblas, ¿para qué? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Joya de los Testimonios, el tomo 2, el capítulo 10, la página 70, dice así. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Acá menciona dos grupos, la mensajera del Señor, justamente en este tiempo. Ustedes saben que todos nos estamos preparando. Todos nos estamos preparando, ya sea que seamos conscientes o no. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Primer grupo, los que se unen con el mundo, tanto interiormente como exteriormente. Reciben su molde. Seguimos al mundo, las costumbres del mundo, la alimentación del mundo, la vestimenta del mundo, hasta el corte de pelo del mundo. Copiamos todo el mundo. ¿Para qué nos estamos preparando? Para recibir la marca. Por más que usted piense que se está preparando para el cielo, se está engañando a sí mismo. Se está preparando para recibir la marca de la bestia. Y la marca de la bestia no es solamente guardar el día domingo y trabajar el sábado. La marca de la bestia, así como el sello de Dios es el carácter de Cristo reflejado, la marca de la bestia es el carácter del anticristo reflejado. Y cuando sea el fin de la gracia, usted va a quedar totalmente desprovisto del Espíritu Santo y va a reflejar el carácter de Satanás. La marca
de la bestia. Primer grupo. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora, hoy, es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores de este mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello de Dios deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Avanzad, mis hermanos y hermanas. Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de preparación. Escudriñad las Escrituras por vosotros mismos, a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. Si hay algo que no entendemos nosotros, es el tiempo en que vivimos. La solemnidad de la hora actual. Si lo hubiéramos entendido, Jesús ya hubiera venido. Entonces, ¿nos estamos preparando o para recibir el sello de Dios La marca o la marca de la bestia? Hoy, ¿en qué molde estoy? Todos somos arcilla, somos barro, y el barro moldeado. necesita un molde para tener forma. ¿Cuál es nuestro molde? ¿El mundo? ¿O el cielo? En esta cita el ángel menciona 3 veces la palabra preparaos, preparaos, preparaos. Ahora yo me preguntaba por qué el ángel dijo 3 veces. ¿Sí? Porque cuando Dios dice algo y lo repite varias veces, es por algo. 3 veces menciona preparaos, preparaos, preparaos. En el espíritu de profecía, y también con algunos ejemplos de la Biblia, he encontrado que hay 3 preparaciones, vamos a decir así, y son correlativas. ¿Qué significa que son correlativas? Que una necesita De la otra. de la otra o depende de la anterior. La tercera preparación depende de la segunda y la segunda preparación depende de la primera. O sea que si nosotros nos preparamos para la primera, nos estamos preparando para la segunda y luego nos habilita, nos prepara para la tercera. Y vamos a ver así de manera breve por el tiempo algunos textos y algunas citas. La primera preparación, de acuerdo, tenemos varias citas en el conflicto de los siglos, eventos de los últimos días. Hay un capítulo que es la lluvia tardía. Y nuestra primera preparación en la cual estamos hoy y necesitamos prepararnos hoy es para recibir la lluvia tardía. Muchos creen o hemos pensado que el evento que estamos esperando o que va a traer todos los demás eventos es la ley dominical. Estamos mal. Porque el evento que necesitamos y que tenemos que estar esperando es
el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Nos estamos preparando para la ley dominical o para recibir el Espíritu Santo? ¿Estamos clamando por la lluvia tardía? La hermana White dijo, ya estamos en el fuerte pregón, ya comenzamos. Es la revelación de Jesucristo. El Espíritu Santo empezó a caer, pero se detuvo. Nuestra primera preparación es para recibir la lluvia tardía. Luego, al recibir la lluvia tardía, eso nos prepara para el fin del tiempo de gracia, que es la segunda preparación. Para vivir sin intercesor, sin mediador, ante la vista de un Dios Todopoderoso. santo. Y esa segunda preparación nos prepara para la tercera preparación, que es de la traslación. ¿Ustedes saben lo que es estar frente a frente con el fuego consumidor? Nos prepara para la venida en gloria de Cristo, donde Él viene en toda su gloria, ¿sí? Como fuego consumidor. Y ese fuego consumidor es fuego consumidor para los impíos, pero es salvación y es gloria ¿para quiénes? Para los justos. Para los redimidos. Es el mismo fuego. En Maranata, con fecha 2 de febrero, página 42. Dice así. Esta cita también está en Primeros Escritos. Vi que muchos descuidaban la preparación tan necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Muchos están preparando que venga el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mágicamente los transforme. Que venga la lluvia tardía, ¿no? O sea, la lluvia tardía sabemos que es el derramamiento en plenitud del Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés en la iglesia primitiva. Muchos, vi que muchos descuidaban la preparación tan necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, ¿y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la necesaria preparación y por lo tanto no podían recibir el refrigerio que todos deben tener para poder vivir en la presencia de un Dios santo. O sea que para poder vivir sin intercesor, sin mediador en el tiempo de angustia, cuando Miguel se levante, ¿qué necesitamos recibir antes de eso? El Espíritu Santo. La lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, ser plenos del Espíritu Santo. Quienes no purifiquen sus almas mediante la obediencia a toda la verdad, llegarán al tiempo de las plagas y entonces se echarán de ver que les hubiera sido necesario ser tallados y escuadrados para la edificación. Pero entonces no habrá ya tiempo para ello, ni tampoco mediador que abogue por ellos ante el Padre. Antes de ese tiempo se habrá promulgado la solemne declaración que dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese
todavía. Apocalipsis 22:11. Sabemos que ese es el fin del tiempo de gracia. Vi que nadie podía participar del refrigerio a menos que venciera todas las tentaciones. ¿Cuánto dice la mayoría de las tentaciones? Todas. Todas las tentaciones, y triunfara contra el orgullo. Número 1, el orgullo. El egoísmo. ¿Somos orgullosos? El que diga que no es un mentiroso. ¿Somos egoístas? Somos egoístas. El Por que diga que no naturaleza. es un mentiroso. Por Ya le naturaleza. añade otro pecado más. A menos que venciera todas las tentaciones y triunfara contra el orgullo, el egoísmo. 2, 3. El amor al mundo. 4. Toda palabra y obras malas. Por lo tanto, debemos nosotros acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla del Señor, en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Amén. Son tiempos solemnes los que vivimos. Nuestro principal objetivo debe ser el correcto, porque le podemos estar errando al blanco. El ángel dice, nos advierte, preparaos, preparaos, preparaos. Pero nos estamos preparando ¿para qué? Nos estamos preparando para que no nos encuentre el gobierno, nos escondemos bien allá en la montaña. Nos preocupamos de la comida, nos preocupamos de la movilidad, nos preparamos en todo sentido, menos en lo más importante. Porque de nada nos va a servir que estemos sanitos y estemos escondidos en el campo y que nos quedemos así y en vez de recibir la lluvia del Espíritu Santo recibamos las gotas de las 7 plagas. Satanás sabe cómo engañarnos. Bueno, hay varias citas, solamente les voy a leer una más. Porque la hermana White, donde más se enfatiza en nuestra preparación es para la lluvia tardía. Porque el Espíritu Santo no puede ser derramado en un vaso sucio. Tiene que estar completamente purificado del pecado. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 69. No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su Espíritu Santo sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Cada tentación, cada influencia opositora, ya sea manifiesta o secreta, puede ser resistida con éxito, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda
contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, debe ser nuestra principal preocupación y lo que nos debe quitar el sueño. A veces nos quita el sueño los problemas, nos quita el sueño el que no me alcanza para llegar a fin de mes, nos quita el sueño lo que hay que hacer para ganar plata o para subsistir en este mundo. Nos quita el sueño el entretenimiento, nos quita el sueño las diversiones, pero ¿a quién le quita el sueño? Estar preparado para recibir el bautismo del Espíritu Santo. El pastor Jones, y les recomiendo los sermones del pastor Jones, los 24 sermones, el mensaje del tercer ángel de 1893. En el boletín 8, o el capítulo 8, el pastor Jones dice así: el mayor peligro para esta congregación y para nuestro pueblo en todo lugar es el no ver las cosas que conciernen a cada uno individualmente, sino más bien las cosas que están fuera. Mirarán las cosas exteriores y sus evidencias, antes que mirar si sus propios corazones están en armonía con Dios. Hermanos, es fácil mirar lo externo, es fácil mirar lo que hace el Papa, lo que hace Trump, lo que hace Boris, lo que hace el hermano, lo que hace la organización, lo que hace tal ministerio. ¿Es fácil mirar eso? Sí. Y nos gusta mirar eso. Miramos las cosas y somos expertos en mirar las cosas externas y las evidencias externas. Y todo nos indica que el tiempo se terminó. Pero preferimos, humanamente, mirar las cosas externas antes que mirar a dónde. Nuestro corazón. Adentro. Si nuestros propios corazones están en armonía con Dios. Mirarán a esas cosas como una especie de teoría, más bien que poseer en su interior al Cristo viviente, a fin de que todas esas cosas puedan ser realidades vivientes interiores y a fin de que podamos estar preparados para afrontarlas en el temor y salvación de Dios. Es fácil mirar la teoría, lo externo, y hasta debatimos y discutimos por lo externo. Pero ¿quién discute? ¿Quién ve si en su interior está formado el Cristo viviente? ¿Quién se preocupa? ¿Quién ve que estas verdades teóricas y hermosas sean realidades vivientes en nosotros? Como ya he dicho, ese es el mayor peligro para esta congregación aquí presente. Y más allá de esta congregación, podemos hacerlo extensivo a cualquier profeso o guardador del sábado en todo el mundo. Lo que vamos a ver esta mañana, hermanos, no es palabra humana. Y no quiero tampoco que ustedes me miren a mí como que yo se los estoy diciendo a ustedes. Porque este mensaje en primer lugar es para mí. Simplemente les estoy compartiendo algo que el Señor me impresionó. Este mensaje es para mí. Y lo estoy leyendo en voz alta. El Espíritu del Señor nos va a confrontar esta mañana. Y
es mi deseo que cada uno pueda enfrentarse consigo mismo, que el Espíritu Santo lo convenza. No miremos al que está al lado, no pensemos en el que está al lado, el que está al frente, o al hermano que está en tal lugar. Miremos para adentro. Nos examinemos nosotros mismos. Cada palabra que el Señor diga de amonestación o reproche, que sea para mí. Y en primer lugar, es para mí. Escribe el pastor Wagoner, capítulo 45 de el libro Viviendo por Fe. Una mera forma de piedad no servirá de nada. Una mera forma de piedad no servirá de nada. No se aceptará ninguna cantidad de mera conformidad externa a la ley, como el cumplimiento de la ley. ¿Somos cumplidores de la ley externamente? Tenemos orgullo. Porque como no estamos allá en la apostasía, ¿sí? Nosotros guardamos la ley mejor que los apóstoles. Y ya se nos empieza a subir el orgullo, ¿no? No, si yo como sano, vivo en el campo, tengo la doctrina correcta. Y los hermanos me ven como el mejor hermano, pero no saben quién soy. No sabemos quiénes somos. Toda nuestra apariencia externa se desbarata ante la presencia del Señor, cuando estamos en intimidad con Él. Así que ninguna forma de piedad, ninguna obediencia o conformidad externa a la ley servirá o será tomada como cumplimiento de la ley o como guardador de la ley. Solo hay un Dios y por lo tanto hay solo una vida de Dios. Él no reconocerá ningún Dios rival y no puede ser engañado por una justicia que es solo una falsificación de su vida. Isaías 64 nos dice, porque todos nosotros somos como ¿qué? Como suciedad, y todas nuestras injusticias como trapo de inmundicia. ¿Así dice? No, No. justicia. No, nuestra justicia. Era para ver si estaban despiertos. Justicia. ¿Qué dice el texto? ¿Nuestras injusticias son trapo de inmundicia? Nuestra justicia. La justicia. Nuestras justicias, mis obras, mi obediencia externa, que surge de mí yo, dice Isaías, trapo de inmundicia. Porque lo único que puede hacerme acepto y hacerme un guardador de la ley es la justicia de Cristo. Amén. No es mi justicia. Amén. Como dijo Pablo, no teniendo mi propia justicia, no tengo nada de qué gloriarme. Así que Dios no reconocerá ninguna justicia que no sea la justicia de Él. Cualquier otra justicia es una falsificación de su ley. Es una falsificación de su vida. Cualquier cantidad de conformidad profesada a la ley de Dios que no provenga de la vida de Dios, en tu alma no es más que pecado. No olvides que tu justicia, la observancia de los mandamientos de Dios, es solo por la fe de Jesucristo. Y que todo lo que no es de fe Es pecado. es pecado. Es tiempo de examinarnos.
¿Nuestra justicia surge de la justicia de Cristo que mora en nosotros? ¿O nuestra justicia surge de un egoísmo, de un cuidar mi reputación, de un cuidar mi apariencia? Nosotros somos, y mientras más conocemos el mensaje, la teoría, somos mejores actores que Hollywood. Actuamos a ser adventistas del séptimo día, a ser cristianos. Y el día que mejor actuamos, el sábado. Y donde mejor actuamos es ante los demás. Pero ¿dónde está el verdadero Emmanuel? ¿Dónde está? ¿Dónde se ve? Y en la En el casa. hogar. Ahí nos sacamos el papel de actores. Pero cuando salimos de la puerta de la casa, nos disfrazamos de adventistas. Lo deja. ¿Sí? Hermanos, la justicia de Cristo sale de adentro. La justicia de Cristo no es solamente un manto que me cubre por arriba, sino que es un principio activo que actúa adentro. Así que no olvides que tu justicia, la observancia de los mandamientos de Dios, es solo por la fe de Jesucristo. Y que todo lo que no es de fe Es pecado. es pecado, por más bueno que haga, por más bueno que sea. Si no surge, si no viene de la fe de Jesús, de nada sirve. Nos tenemos que preguntar, ¿estamos preparados? Leo otra cita aquí en Maranata, con fecha 2 de febrero. Muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Los que reciban el sello de Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Muchos ignoran. ¿Ignoramos nosotros? Somos ignorantes de la condición a la que debemos llegar para vivir sin intercesor, frente a frente con Dios el Padre. ¿Ignoramos? Sí, ignoramos. Ignoramos. Dice aquí el pastor Jones, en este mismo capítulo, se lo voy a leer mejor. ¿Cuál es el objetivo del fuerte pregón? Fortalecernos para el tiempo de angustia. Está, dice, ante nosotros este llamado al fuerte pregón, la lluvia tardía. Eso es lo que nos fortalece para el tiempo de angustia. Y pasar el tiempo de angustia, necesitamos primero recibir el refrigerio de la lluvia tardía. Leo una cita más. Maranata, el Señor viene, 22 de agosto. Página 240, dice: se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y se habían reavivado
y se había reavivado el viviente testimonio. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra, que no habían querido recibir el mensaje. Vi ángeles que iban y venían de un lado hacia el otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos, exclamó en alta voz: consumado es. Vamos a Malaquías. Malaquías, el capítulo 3. Porque los que resistan en el tiempo de angustia son los únicos que van a estar preparados para recibir y ver la segunda venida, que es el último evento. Malaquías, el capítulo 3, el versículo 2. ¿Alguien que lo quiera leer? Amén. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Quién podrá permanecer en pie? Los que vivan en la tierra, Conflicto de los Siglos, página 477. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo, sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. ¿Cuál es el fin del mensaje, el propósito, el fin del mensaje de los 3 ángeles? ¿Cuál es el propósito? El resultado de esos mensajes, de haber creído y experimentado esos mensajes, es Apocalipsis 14:12. Aquí están. Aquí están. Aquí está la paciencia, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que solamente los que estén purificados van a estar listos para la traslación. Miren lo que dice aquí en Maranata, en 31 de marzo. Cristo viene con poder y grande gloria, viene con su propia gloria y con la gloria del Padre. Mientras los impíos huyan de su presencia, los seguidores de Cristo se regocijarán. Cristo ha sido un compañero diario y un amigo familiar para sus fieles seguidores. Estos han vivido
en contacto íntimo, en constante comunión con Dios, sobre ellos ha nacido la gloria del Señor. Ahora se regocijan en los rayos no empañados de la refulgencia y gloria del Rey en su majestad. Están preparados para la comunión del cielo, pues tienen el cielo, ¿dónde? En sus corazones. corazones. La misma gloria de Cristo, que será para los impíos un fuego consumidor, y va a ser para ellos un terror, la mayor película de terror que hayan visto, para el pueblo de Dios va a ser gloria, va a ser alegría, va a ser regocijo. Pero solamente quienes van a poder estar en pie en ese momento. Los 144.000. Si sois correctos con Dios hoy día, estaréis preparados en caso de que Cristo venga hoy. No vamos a leer los textos, pero ustedes los conocen. Salmos 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Isaías 33:14 dice, ¿quién morará con las llamas eternas? ¿Será que el fuego nos va a consumir cuando venga el Señor? ¿O el fuego nos va a proteger, nos va a cubrir? Esta experiencia de preparación, 3 veces, preparados, preparados, preparados. ¿Cómo sabe el Señor que estamos preparados? Y hay un tiempo de prueba. En la prueba se sabe si la preparación ha sido la correcta o no. Sí. Para cada una de estas cosas hay una prueba. Y saben que esto, interesantemente, lo hemos reflejado en el libro de Daniel. En la experiencia de Daniel y sus compañeros. ¿Sí? Ellos tuvieron 3 grandes pruebas. Daniel, el capítulo 1. Dice Daniel y sus amigos, se propusieron en su corazón no contaminarse para recibir el Espíritu Santo, la lluvia tardía, los dones del Espíritu. ¿Cómo deben estar? Purificados. ¿Cómo debemos estar? Limpios, purificados de todo pecado. Ningún pecado debe quedar en el registro sin perdonar y sin vencer. Purificados completamente para recibir el Espíritu Santo. Esa es nuestra primera preparación y nuestra gran preparación. Daniel, dice capítulo 1, versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse, ¿con qué? Con Babilonia. Ni con la comida, ni con la bebida, ni con nada de Babilonia. Tenía que mantenerse como puro. Su corazón, su recipiente debía estar puro. ¿Y el Señor qué le concedió? Sabiduría, entendimiento. ¿Qué le concedió el Señor? El espíritu superior. El Espíritu Santo. ¿O no es el Espíritu Santo el que da sabiduría para interpretar sueños y para inteligencia? El don de profecía. Recibió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Saben que Daniel recibió el bautismo del Espíritu Santo? Y eso lo preparó, esa purificación, esa justicia de Cristo que él recibió, lo preparó ¿para qué? Para la segunda prueba. Se mantuvo puro, recibió el Espíritu Santo. ¿Se preparó para qué? La segunda prueba. ¿Cuál fue la segunda prueba? Cuando Nabucodonosor tiene el sueño, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, ellos eran estudiantes allí y también el decreto les llegó a ellos, ¿no? Fue una prueba
mental. Una prueba mental. Una presión mental ante la muerte. ¿Qué hicieron ellos? Como ya habían recibido el Espíritu Santo, Oraron. ahora estaban preparados. ¿Para qué? Para afrontar la segunda prueba, que era mucho mayor. Daniel no entró en pánico, no le temblaron las rodillas, no se asustó, no salió corriendo, sino que hizo, oró. Y el Señor le reveló que Sueño. el sueño, el Espíritu Santo. Y esa prueba los preparó para la tercera prueba, que fue una prueba de adoración. En el caso de los compañeros de Daniel, la estatua de oro, ¿sí? que es un tipo, ¿no?, de lo que va a ser hoy. ¿Cómo permanecieron ellos en la batalla? Firmes. Y el permanecer firmes en esa batalla, en esa última prueba, los preparó, los dejó listos. ¿Para qué? Para la traslación. Ellos quedaron listos para entrar a las llamas eternas y no quemarse. Y ese acontecimiento, saben que es un tipo de la venida de Cristo. Cuando ellos fueron echados en el horno de fuego, ¿sí?, ¿se quemaron? No. ¿Quién estaba en las llamas eternas? Cristo estaba con ellos y ellos caminaban en el fuego. ¿Por qué? Porque estaban limpios y purificados. En cambio, los otros que los habían arrojado al horno ni siquiera alcanzaron a llegar a la puerta. Dice que cayeron muertos, quemados. ¿Por qué? Los impíos que los echaron, ¿no? ¿Por qué? Porque no podían estar en la presencia Porque del no fuego. podían estar en la presencia de las llamas eternas. Y así va a ser la venida del Señor. Hermanos, si Daniel no hubiera cuidado el apetito, si Daniel no hubiera cuidado la contaminación que comienza por allí, no hubiera estado listo para la segunda prueba, y menos para la tercera, menos el fuego del horno, para las llamas eternas. Se hubieran quemado junto con los soldados. Hay un libro, se los dejo, voy a leer solamente un párrafo, pero es el libro Nuestro Dios es Fuego Consumidor. Les recomiendo que lo consigan para leer. Es del pastor Jones. Nuestro Dios es Fuego Consumidor. Son poquitos capítulos y es un libro chiquito, pero es potente. Dice entonces, llegamos a esta conclusión. Es perfectamente claro, tan claro como el ABC, que la única preparación verdadera para la venida del Señor, para estar ante las llamas eternas, es la separación del pecado. No importa cuánto hablemos de la venida del Señor, ni cuánto prediquemos, no importa cuánto hablemos del Señor, ni cuánto prediquemos los signos de los tiempos, las señales de los tiempos, ni cuánto nos preparemos para ello. ¿Nos estamos preparando para las señales de los tiempos o nos estamos preparando para morar con las llamas eternas? Podemos estar predicando las señales de los tiempos y preparándonos para las señales de los tiempos. Aunque vendamos todo lo que tenemos y se lo demos a los pobres, si no nos estamos separando del pecado, considerando constantemente estar absolutamente separados del pecado y ser siervos de la justicia para santidad, no estamos haciendo preparación para la venida del Señor en absoluto. Nuestra profesión es toda un fraude. Puede que no estemos trabajando en ello como un fraude, pero nos estamos infligiendo un fraude a nosotros mismos.
Puede ser que no estemos engañando con ello, pero eso no hace ninguna diferencia. Si nuestra consideración constante no es la completa separación del pecado, nuestra profesión de fe es un fraude. Nuestra profesión de fe es un fraude. La profesión de ser adventista del séptimo día, y aquí incluimos a todos: organización, libres, grupos, ministerios, Reforma 1, Reforma 2, Reforma 3, Reforma 4. Todo el que profesa ser un adventista del séptimo día. Adventista del séptimo día. La profesión de ser un adventista del séptimo día. Esperar la venida del Señor. Decirle a la gente que la venida del Señor está cerca. Observar las señales de los tiempos. Todo esto es correcto, absolutamente, y por siempre correcto. Pero aunque tengo todo esto y no tengo esa única cosa, ¿cuál es esa única cosa? La ambición de estar separados del pecado. ¿Y sigue? Perdón. Me fue la cita aquí. Completamente, la condición de estar completamente separado del pecado y del servicio al pecado, mi profesión de la fe adventista es un fraude, porque si no estoy separado del pecado, no puedo en absoluto encontrarme con el Señor en paz. A veces nosotros decimos, nos tenemos que preparar para la venida de Cristo, y no sabemos ni lo que estamos diciendo. No tenemos ni idea. Pensamos que la venida del Señor va a ser como la venida del hermano Órdenes o la venida, no sé, de cualquier hermano. ¿Quién morará con las llamas eternas? Por lo tanto, si mi única ambición no es separarme del pecado y de servirlo, no me estoy preparando en absoluto para encontrarme con el Señor. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros aquí hoy y para los adventistas del séptimo día de todo el mundo es: ¿están preparándose para encontrarse con el Señor, a quien sin santidad ningún hombre lo verá? Voy a preguntarte más que eso. ¿Estás listo para encontrarte con el Señor? ¿Con el Señor? De los tiempos y las estaciones no existe, no tenéis necesidad de que os hable. No es necesario que me quede aquí y hable de lo cerca que está la venida del Señor. Las señales se multiplican sobre la tierra. Ustedes son adventistas, ya saben todo eso. Pero es apropiado para mí ahora y siempre estar aquí y preguntar: ¿estás separado del pecado? Y estando separado del pecado, ¿estás listo para encontrarte con el Señor? Porque nuestro Dios es un fuego consumidor y es inútil tratar de huir de eso. Él no es otra cosa. No necesitas mimarte con la idea de que Dios es algo más que un fuego consumidor. Simplemente decídete por eso. Él dice que eso es precisamente lo que Él es, y cuanto antes tú y yo decidamos que Dios es un fuego consumidor, mejor. Cristo viene. Amén. Estamos hablando de ello. Y vendrá por nosotros. Pero Él viene en llamas de fuego. Él viene como un fuego consumidor. Pero quiero saber, ¿de qué sirve hablar de su venida a menos que estemos listos para encontrarnos con Él en ese fuego consumidor? ¿Será que vamos a tener miedo?
¿Los hebreos frente al horno de fuego tuvieron miedo? No. Bueno, los tres no, los demás sí. ¿Tuvieron miedo los tres hebreos de frente al horno cuando No, dijeron no. échenlos al horno? No, No. no tuvieron miedo. No, Ya no tenían miedo, hermano. sepa tú, oh Dios, sepa tú, oh Rey. Si Dios nos libre, bueno, dice, pero no nos vamos a inclinar. Pero de tu mano, Rey, nos va a librar. Qué seguridad, qué fe, hermanos. Amén. Entraron a esas llamas y no entraron llorando ni quejándose. Entraron gozosos y felices. Y en esas llamas, ¿qué se quemó? La escoria de esas sogas. Nada más. Porque las llamas eternas, porque ellos ya tenían la llama eterna en su interior. Ya, ellos moraban en las llamas eternas. Y Amén. esas mismas llamas eternas que consumieron a los impíos, que para ellos era miedo y terror, para ellos era salvación. No querían salirse del horno. Se paseaban en el horno, Encima estaban con él. paseando con Cristo. Si Nabucodonosor no los llama, aquí estamos mejor. Salgan, les dijo. Hermanos, a veces nosotros hablamos de la venida del Señor, pero no entiendo cómo un teólogo, como unos eruditos, pueden decir que cuando Cristo venga me va a limpiar del pecado. Lo que Cristo venga, si estoy en pecado, voy a ser consumido si no estoy purificado. Y el tiempo de purificación es hoy. Termino diciendo, me quedan, aguántenme 5 minutitos más. No recordáis, perdón. ¿De qué sirve hablar de su venida a menos que estemos listos para encontrarnos con Él en ese fuego consumidor? Es un total engaño para cualquier hombre pasar descuidadamente cuando esa es la verdad eterna. ¿No recordáis que la palabra no solo dice que le veremos, sino que le veremos tal como Él es? ¿Y cómo es Él? ¿Cómo es Él? Y dice en Juan capítulo 3, le veremos tal Como Él es. como Él es. Vemos la descripción de Jesús en Apocalipsis capítulo 1. Dice que sus ojos son ¿qué? Llama de fuego. Llamas de fuego. ¿Podremos mirarle a los ojos a Jesús? Va a haber un pueblo que le va a mirar a los ojos. Va a levantar los brazos y va a decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor nos ayude a estar en ese pueblo y no en los que estén huyendo para que los tapen los montes. Lo veremos tal como Él es decir, lo veremos como un fuego consumidor y me alegro de ello. Gracias al Señor. Aquí hay una descripción en lo que vio Juan. Lo veremos tal como lo veremos nosotros. ¿Y qué de eso? Solo unos pocos juntos. Sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies eran como bronce bruñido, como si ardiera en un horno, y su rostro era como el sol que brilla con su fuerza. ¿Podemos mirar a este sol? La gloria del Señor es mucho más que el sol. La blancura de su brillo, penetrante y consumidor. Ese es Él, y ese es Él tal como Él es. Es Él cuando venga, y sin santidad ningún hombre lo verá. Sin separación del pecado, ningún hombre podrá permanecer en pie. Entonces la pregunta para ti y para mí hoy, y todo el tiempo es, ¿cómo nos separaremos del pecado? De tal manera que podamos encontrarnos con Él en el fuego consumidor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
y expresa 3 veces. Hermano, nuestra preocupación es cómo nos separamos del pecado. ¿Es esa nuestra preocupación? ¿Vemos que esa es nuestra gran necesidad? ¿O vemos que nuestra necesidad es otra cosa? Mírate a ti mismo y a tu historial. Y yo me miraré a mí mismo y a mi historial. Veamos los rasgos malvados que hay en nosotros. Las luchas que hemos tenido y el anhelo que hemos tenido de vencer esos asaltos y de separarnos de todo lo maligno, para que en verdad estemos listos. ¿Dónde hay tiempo para prepararnos? En el corto tiempo que media entre ahora y ese día. ¿Hay tiempo? Y es así. ¿Cuándo será ese momento en que tú y yo habremos completado eso? Nos habremos separado nosotros mismos del pecado de tal manera que estaremos listos para encontrarnos con Él en el fuego consumidor. La respuesta es nunca. Ese tiempo nunca llegará. Hermanos, si nosotros, por nosotros mismos, queremos separarnos del pecado, si estamos luchando por yo separarme del pecado y estar listo así para la venida del Señor, ese tiempo nunca llegará. Pero, bendito sea el Señor, hay tiempo para separarse del pecado. Nunca llegará el momento en que podamos hacer este trabajo nosotros mismos, pero el tiempo es ahora, justo ahora, de separarnos del pecado. El momento de separarnos del pecado es ahora mismo. ¿Cuándo es? Ahora mismo. Hermanos, hoy es el día de salvación. En este momento hay alguien que puede separarme del pecado. Y ese ahora es todo el tiempo, cada momento. Porque ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Solo Dios puede separarnos del pecado. Él lo hará, y Él lo hará ahora mismo. Bendito sea su nombre. Sin embargo, lo que todos deben entender es esto. La única manera en que Dios separa o puede separar a alguien del pecado es mediante ese fuego consumidor en su presencia. Por lo tanto, la única manera en que usted y yo podamos estar tan separados del pecado como para encontrarnos con Dios tal como Él es, en fuego consumidor que Él es, en ese gran día, es encontrarlo hoy tal como Él es, en el fuego consumidor que Él es. La única manera en que podemos estar preparados para encontrarlo en su venida en ese gran día es encontrarlo en su venida hoy. Porque ahora habrá una venida para los hombres, tan realmente como para el mundo en aquel gran día. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Pero no olvides que ya sea que venga a ti o a mí ahora, o que venga a otras personas en este gran día, vendrá solo como un fuego consumidor. Escucha. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice Apocalipsis 3:20, entraré a él, cenaré con él. Bien, gracias al Señor. Y Él es fuego consumidor. Y cuando Él entre a vosotros, esa venida consumirá todo el pecado que hay en vosotros. Para que cuando vengan las nubes del cielo, en llamas de fuego, podáis encontrarlo con gozo en el fuego consumidor que Él es. Entonces tú escuchas su voz. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. ¿Escucha su voz? ¿Escucha su voz? Luego abre la puerta de par en par y manténla abierta para siempre. Dale la bienvenida en el fuego consumidor que Él es. Un fuego consumidor de su presencia. En ti, hoy, consumirá el pecado en todo tu ser y así te limpiará y te preparará completamente
para encontrarte con Él en el fuego consumidor en ese gran día. Los que sean trasladados al cielo son los que tengan el cielo En sus en corazones. sus corazones. Amén. Los que moren en las llamas eternas son los que tengan en su interior la llama eterna que purifica y que Pecado. limpia de todo pecado. Así es. Malaquías, el capítulo 3, y vamos a terminar con esto. Capítulo 3, versículo 3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Traerán a Jehová ofrenda en justicia. Hermanos, el único mensaje que nos prepara para recibir la lluvia tardía es el mensaje a la Odisea. El mensaje a la Odisea es el mensaje del tercer ángel. Nadie puede ser sanado a menos que vea y reconozca su enfermedad. Porque ni siquiera, y eso es otro tema, esta es la introducción al tema de la Odisea, pero no sabemos, dice el testigo fiel, no sabemos, y tenemos que reconocer que no sabemos que soy un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, Desnudo. y estoy desnudo. Y lo más terrible de todo eso es que no sé que esa es mi condición. El Señor necesita hacer una obra de purificación. Solamente aquellos que reciban y acepten el mensaje del testigo fiel de la Odisea son los que van a recibir la salvación, los que van a recibir la lluvia y el bautismo del Espíritu Santo. Textos para que los anoten. Isaías 59 está totalmente conectado con Apocalipsis 3:14 al 21. Isaías 59 es nuestra condición. Dice: no se ha cortado la mano de Jehová, ni ha fallado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación Entre Dios y ustedes. entre mí y vosotros. ¿Por qué no viene el Espíritu Santo, hermanos? Porque tenemos una obra de purificación que hacer. Isaías 59, ¿cuánto? Todo el Dos. capítulo. Todo el capítulo. Todo el capítulo. Pero Léanlo. cito el 2. Solamente cuando veamos nuestra total inmundicia, que no vemos, solamente cuando nos demos cuenta de nuestra condición deplorable, vamos a poder clamar al Señor que nos libre y que nos purifique. Hermanos, lo que nos debe quitar el sueño en este tiempo no es mi carrera universitaria, no es mi trabajo, no es mis ganancias. Lo que me debe quitar el sueño es: estoy purificado del pecado, estoy separado del pecado, y debemos clamar día y noche por eso. Debe ser, la oración del Salmo 51 debe ser nuestra principal oración. Purifícame, dijo David, lávame. Seré limpio. Y el versículo 7, porque tú amas la verdad en lo íntimo. Hermanos, la verdad presente que el Señor nos ha permitido conocer, el mensaje del tercer ángel, debe estar en lo íntimo, no exteriormente solamente. La verdad debe estar formada en lo más íntimo de nuestro ser. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Es esa nuestra oración? Amén. Hay una cita que dice, no la alcancé a leer, pero después se las comparto. Tenemos tanta basura, dice, amontonada en la puerta del corazón, que es lo que nos impide abrir la puerta para que Jesús entre. La basura del egoísmo, del orgullo, del amor al mundo, del amor a las modas, del amor al entretenimiento.
de la codicia, de los celos. Toda esa basura la tenemos amontonada en la puerta, de lo cual eso nos impide abrir la puerta para que entre Cristo. Hermanos, cuando Cristo entre a nosotros, cuando el Espíritu Santo realmente nos posesione, Cristo es fuego consumidor. Y como hemos leído, Cristo, ese fuego consumidor, hoy debe entrar en nosotros y limpiarnos, purificarnos y separarnos del pecado. Esa obra no es nuestra, pero sí debemos colaborar. Para terminar, Jeremías 31, y este es el último texto. El Señor nos va a purificar y nos va a limpiar, pero saben, eso no es algo mágico. Y ese es otro tema muy interesante. La prueba del Señor para prepararnos en la primera preparación. Dice que Él nos va a purificar y Él nos va a poner en las circunstancias que nosotros necesitamos para darnos cuenta de nuestras debilidades, de nuestros pecados y de nuestras faltas. Él permite cada circunstancia en la que pasamos. Toda adversidad, ya sea enfermedad, ya sea problema, ya sea situación familiar, ya sea presión laboral, lo que sea, el Señor lo permite para que nosotros nos demos cuenta de cómo reaccionamos y cuáles son nuestros defectos. Cada tentación por la que pasamos, Él la permite, Él nos conduce, para que ahí nos demos cuenta de cuál es mi defecto, cuál es mi pecado, cuál es mi debilidad. A veces decimos, hoy Señor, ¿por qué me pasa esto? Lo que tengo que ver es qué me quiere mostrar el Señor, qué tengo que ver que no veo, para que yo vea mi pecado y pueda confesar mi pecado. Sin confesión de pecado ante el Señor no puede haber perdón, y sin arrepentimiento no hay perdón. El Señor está haciendo una obra con nosotros, y si usted está en problemas y en pruebas, dele gracias al Señor, porque esa es la forma que Él tiene de purificar. Esa es la forma que Él tiene. Está en el camino. Y Jeremías 31, versículo 16. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Promesa del Señor. Escuchando, dice Jehová, miren cómo expresa Dios, ¿no? Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Y aquí nos vemos a cada uno de nosotros. Me azotaste y fui castigado, como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido. Porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Amén. Esa es nuestra única esperanza. Hermanos, cuando nos vemos ante las llamas eternas, nos vemos totalmente impotentes, nos vemos totalmente... Por eso el salmista dice, ¿quién podrá morar con las llamas eternas? Pero el cielo quiere hacer una obra de preparación, de purificación, y es la purificación del santuario.
que realmente nosotros estemos ocupados y estemos ocupados y preocupados y desvelados para que el Señor nos separe del pecado. Amén. Para que la justicia de Cristo pueda no solamente cubrirnos, sino que pueda impartirse en nosotros. Que la justicia de Cristo pueda morar en cada neurona, en cada sinapsis, en cada conexión de nuestro cerebro. Sea la justicia de Cristo la que conecte nuestra mente con el cielo. Amén. No permitamos que este mundo nos distraiga. No permitamos que el yo nos engañe. Tenemos una gran obra que hacer y el tiempo se termina. Y la obra no es para mañana, es hoy. En este momento está disponible la justicia de Cristo a todo aquel que se siente un pecador, que se siente un inmundo. Todo aquel que dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sé propicio a mí, Soy como pecador. dijo el publicano, que soy Pecador. un pecador. Porque Él justifica al impío. Amén. Qué grande que es el Señor. Dice el Señor, dame tu pecado y yo te doy mi justicia. Qué cambio que nos hace el Señor. Nos cambia nuestro pecado por su justicia. Hoy podemos estar preparados para estar con las llamas eternas. Amén. Hermanos, si no estamos preparados para recibir la ayuda del Espíritu Santo, no estaremos preparados para nada. Si estamos preparados para recibir al Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, estaremos preparados para el fin de la gracia, estaremos preparados para el tiempo de angustia y estaremos preparados para morar con las llamas eternas. Que Dios nos bendiga.